Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Juan Morales del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, carreras Ingeniería Industrial e Ingeniería en Logística, modalidad a distancia, asignatura Estadística Inferencial. Hoy veremos el tema análisis de varianza de dos factores. Comencemos con algunas definiciones. Interacción. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo. Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y en una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor renglón o un efecto del factor columna. Requisitos para hacer el análisis de varianza. Para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. ¿A qué se refiere esto? A que no deben, eh, ya sean las desviaciones estándar o las varianzas, no deben de ser significativamente diferentes. No exactamente tienen que ser iguales, sin embargo, tienen que estar dentro de los mismos parámetros o tienen que ser parecidas, no extremadamente diferentes. Bueno, siguiente, las muestras son aleatoriamente simples de datos cuantitativos. Las muestras tienen que ser independientes entre sí. No podemos hacer un análisis de varianza cuando las muestras son dependientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores, puesto que es un análisis de varianza de dos factores. Y todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. En este caso vamos a estudiar el diseño balanceado. Por eso necesitamos que todas las celdas tengan el mismo número de valores muestrales. El ejemplo que vamos a ver. Mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Bueno, las armadoras de automóviles en sus diseños, en sus pruebas de diseños, realizan esas pruebas de choque de automóviles para determinar cuál es el impacto que pueda tener una persona. En este caso, hacen las pruebas con maniquís. ¿Cuál es el impacto que puede tener en el pecho? Medida en gramos. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor renglón, del tipo de automóvil. Tenemos aquí el primer factor, que es el tipo de automóvil, automóviles extranjeros o nacionales. Y un efecto del factor columna del tamaño del automóvil. Tenemos tres tipos de... Tenemos el segundo factor que tiene tres niveles o tres categorías, que es el automóvil compacto, mediano y el grande. Utiliza un nivel de significancia del 0.05. Aquí tenemos los datos en Minitab, en esta parte de aquí. Lo vamos a dejar en la página del Tecnológico Nacional de México para que puedan abrir este archivo. Sin embargo, aquí ya lo tengo abierto. Y tenemos los datos de la siguiente manera, en tres columnas. En la primera columna tenemos la respuesta, que es el resultado que estamos obteniendo, que es la medida de la desaceleración del pecho medida en gramos. En la segunda columna tenemos el primer factor, que es el tipo de automóvil. Tenemos 9 mediciones con automóviles extranjeros y 9 mediciones con automóviles nacionales. Es un diseño balanceado, por eso tenemos el mismo número de valores. En la tercera columna tenemos el tamaño del automóvil. El orden de las columnas puede cambiar, sin embargo, para hacer el análisis de varianza necesitamos que esté ordenado de esta manera los datos para que sea más sencillo la elaboración del análisis. Tamaño del automóvil, pues tenemos tres tipos, compacto, mediano y grande. Y tenemos en este caso 6 autos compactos, 3 nacionales y 3 extranjeros, 6 medianos, 3 extranjeros, 3 nacionales y de igual manera 6 grandes, 3 extranjeros y 3 nacionales. Antes de iniciar el análisis de varianza de dos factores, vamos a analizar el análisis de las medias. Nos vamos aquí a estadística, ANOVA o análisis de varianza y vamos a hacer un análisis de las medias, tomando en cuenta los dos factores y sus categorías. El primer factor es el tipo de automóvil, tiene dos categorías, extranjero y nacional.
El segundo factor es el tamaño del automóvil, tiene tres categorías: compacto, mediano y grande. Antes de hacer el análisis de varianza, vamos a hacer este análisis de medias. Repito, es en estadística, ANOVA, análisis de medias. En la respuesta ponemos nuestra respuesta, que es la desaceleración del pecho en gramos, y vamos a hacer este análisis de los dos factores tomando los datos como datos normales. Vamos a ver el factor 1, el tipo del automóvil, y el factor 2, tamaño del automóvil, y le damos OK. Aquí tenemos esta gráfica que nos mostró el análisis de las medias, que nos muestra el análisis de las medias. Aquí tenemos en la primera gráfica de interacción el nivel alfa o nivel de confianza, el nivel de significancia, perdón, o alfa es de 0.05, puesto que si el nivel de significancia es de 0.05, el nivel de confianza es el 95%, que es el más común. Ok, tamaño de la muestra, perdón, tamaño del automóvil y tipo del automóvil son las dos variables o dos factores. El tipo del automóvil tenemos dos tipos, extranjero y nacional. Y dentro del extranjero tenemos tres tipos de tamaño de automóvil, que es el otro factor, que tenemos el compacto, el grande y el mediano. Aquí tenemos los límites que nos está marcando este análisis de las medias. Como podemos ver, en la interacción de los efectos no tenemos ningún punto fuera, todos los puntos están de hecho cercanos al cero. Por lo tanto, la variación aquí tenemos una escala de los valores. Como podemos ver, los límites de control es del menos 4.29 al 4.29 y ningún dato se encuentra fuera, por lo cual podemos comprobar que la variación o la desviación estándar básicamente es la misma. No exactamente es el mismo valor, pero no difiere significativamente la variación y la desviación estándar de estas de las medias, tomando en cuenta todos los factores, los dos factores y sus tres categorías. Ahora nos vamos al efecto principal por el tipo del automóvil. En este lado tenemos el valor de las medias, que son los datos que oscilan entre los 30 y tantos y 50 y tantos. Las medias están en los 40 y tantos. Regreso aquí. Y aquí sí tenemos dos puntos rojos. Tenemos que los límites de control están en estos valores. Están en 39.168 como valor mínimo. Y el punto rojo lo tenemos en los nacionales de 39. Y en los extranjeros podemos ver que el límite superior de control es de 43.94 y tenemos un valor de la media de 44.11. Por lo cual sí tenemos una diferencia en este caso de las medias, tomando en cuenta el automóvil del tipo extranjero y el automóvil de tipo nacional. Ok, bueno, repito, la primera gráfica fue para ver el análisis de la desviación estándar, de la variación, y en esta segunda estamos viendo valores de la media, cómo difieren esos valores tomando en cuenta este factor del tipo del automóvil, del extranjero y nacional. Como podemos ver, el extranjero pues tiene un mayor impacto en la desaceleración medida en gramos que los automóviles nacionales. Recordemos que este estudio se realizó en Estados Unidos. Y analizando el efecto del tamaño del automóvil, podemos ver que de acuerdo a los límites de control de 37.41 y 45.70, los tres se encuentran dentro de los límites de control. El auto compacto tiene un valor de 45, el auto grande un valor de 37.83 y el auto mediano un valor de 41.83.
83. Como podemos ver gráficamente, podemos observar que entre más grande sea el automóvil, menor va a ser el impacto para las personas, menor va a ser el daño que va a recibir en el pecho. Bueno, vamos a continuar con el análisis de varianza. Como podemos ver, la variación de los datos es correcta, está dentro de los límites de control. Y aquí en las gráficas de los efectos por los factores y sus niveles, podemos ver que si hay una diferencia significativa aquí entre el automóvil extranjero y nacional, de acuerdo a los límites de control que nos planteó este análisis de medias. Continuamos. Para hacer el análisis de varianza, vamos a estadística o stat, ANOVA, análisis de varianza, y vamos a seleccionar el balanceado. ¿Por qué seleccionamos el balanceado? Porque tenemos la misma cantidad de datos en todos los factores, tanto tomando en cuenta el factor tipo automóvil extranjero y nacional, tenemos 9 datos de autos extranjeros y 9 datos de autos nacionales. Y tomando en cuenta también el segundo factor del tamaño del automóvil, tenemos la misma cantidad de datos. Tenemos 6 datos de automóviles compactos, 6 datos de automóviles medianos y 6 datos de automóviles grandes. Si no tuviéramos la misma cantidad de datos, podemos seleccionar este que está aquí, el General Linear Model, que es para ajustar cuando tenemos datos que no tienen cuando no tenemos la misma cantidad de datos. Bueno, continuamos. Estadística ANOVA y ANOVA balanceado. Seleccionamos. Aquí en la respuesta seleccionamos desaceleración, la respuesta que tenemos. En el modelo seleccionamos los factores, los dos factores y su interacción. Vamos a seleccionar el primer factor, tipo automóvil, el segundo factor es el tamaño automóvil y el tercer factor es el tipo automóvil y vamos a poner el símbolo de por el tamaño automóvil. Y aquí en las gráficas de los residuales vamos a seleccionar 4 en 1 para tener una sola gráfica. Y es todo lo que vamos a mover aquí en el análisis de varianza. Lo demás no es necesario moverlo. Y le vamos a dar OK. Y vamos a hacer el análisis de los resultados. Estos son los residuales. Vamos a empezar con los residuales con la gráfica que tenemos aquí. Como podemos ver, sus residuales están de una manera normal, están distribuidos alrededor de la línea de la probabilidad normal. Tenemos que están distribuidos de una manera normal hacia ambos lados. Tenemos tanto residuales positivos como negativos. Aquí tenemos la campana de Gauss, tenemos los datos al centro y tenemos los datos dentro de control. Esto es hablando de los residuales. Recordamos que los residuales es la cantidad que se alejan los puntos de la línea de regresión establecida por los datos, en este caso de los factores. Se establece una línea de regresión y los residuales vienen siendo la distancia que hay entre los puntos y esa línea de regresión. Bueno, vamos a estudiar los datos del análisis de varianza. Análisis ANOVA, desaceleración, two-way normal, es un análisis de varianza de los factores. ANOVA, desaceleración del pecho medida en gramos, lo estamos midiendo versus el tipo de automóvil, tamaño de automóvil y su interacción. Bueno, es una ANOVA de dos factores. El primer factor es el tipo de automóvil, que está dividido en dos niveles, extranjero y nacional, y el segundo factor es el tamaño del automóvil, que está dividido en tres niveles, compacto, grande y mediano. El análisis de varianza para la desaceleración del pecho en medida de gramos, tenemos el primer factor, el tipo de automóvil. Aquí tenemos la suma de cuadrados y tenemos el estadístico de Fisher. Sin embargo, nosotros vamos a seleccionar el valor de P para determinar si este factor es estadísticamente significativo. Recordemos que plantea el análisis de varianza
Recordemos que para hacer un análisis de varianza tenemos que tomar en cuenta las hipótesis nulas, bueno, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula siempre tenemos que plantear la igualdad. En este caso vamos a plantear que en la hipótesis nula vamos a tener, no, no va a haber diferencias entre los factores o entre las medias determinadas por los diferentes factores. Lo podemos ver en la tabla. Tenemos aquí una media determinada. Tenemos una media integrada por 9 datos determinada por el tipo de automóvil de extranjero y una media de 9 datos determinada por el tipo de automóvil nacional. De igual manera podemos obtener otra media entre el tamaño del automóvil de 6 datos, una media de los automóviles compactos, otra media de 6 datos de los automóviles medianos y otra media de 6 datos de los automóviles grandes. Ya viendo la tabla queda más claro. Entonces, la hipótesis nula plantea que no va a haber diferencias entre las medias determinadas por los factores, en este caso por el tipo de automóvil. Vamos a plantear que no hay diferencias entre las medias de los automóviles extranjeros y las medias de los automóviles nacionales. Eso plantea la hipótesis nula. Sin embargo, la hipótesis alterna va a determinar lo contrario de la hipótesis nula. La hipótesis nula va a plantear la igualdad. Va a plantear la igualdad de que la media de los automóviles extranjeros es igual a la media de los automóviles nacionales. Eso va a plantear la hipótesis nula, y la hipótesis alterna va a plantear que la media de los automóviles extranjeros es diferente a la media de los automóviles nacionales. Entonces, como podemos ver, ya en este análisis de varianza estamos practicando lo que es la prueba de hipótesis. ¿Para qué? Para no nada más comentarles que porque el valor de P es menor a 0.05, que es el nivel alfa, ya es significativo. Tenemos que entender de dónde salen los datos, por qué es significativo y cuál va a ser la conclusión. Entonces, volvemos. El factor tipo automóvil tiene un estadístico de Fisher de 5.44, sin embargo, vamos a usar el valor de P para determinar si es significativo y para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Por lo cual concluimos que como el valor de P es de 0.038 milésimas, es menor a 0.05, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y la hipótesis nula planteaba que la media de los automóviles extranjeros era igual a la media de los automóviles nacionales, y aceptar la hipótesis alterna, la cual planteaba que había diferencia entre la media de los automóviles extranjeros y la media de los automóviles nacionales, que de manera visual ya lo vimos en la gráfica que estudiamos hace un momento. La gráfica para estudiar el análisis de las medias, vemos que aquí hay una diferencia significativa entre los automóviles extranjeros y nacionales. Bueno, vamos a estudiar el segundo factor, que es el tamaño del automóvil. Recordemos que el tamaño del automóvil tiene 3 categorías: compacto, grande y mediano. Vamos a plantear la hipótesis nula. La hipótesis nula va a plantear que la media de los automóviles compactos es igual a la media de los automóviles grandes, y a su vez es igual a la media de los automóviles medianos. Entonces la hipótesis nula va a plantear que las tres medias son iguales. Las tres medias de 6 datos, ya sea automóviles compactos, medianos y grandes, son iguales. Y la hipótesis alterna va a plantear que por lo menos alguna de las medias no es igual a las otras dos medias. Entonces aquí tenemos la suma de los cuadrados y tenemos el estadístico de Fisher y tenemos un valor de P. El valor de P es igual a 0.06. Recordemos que nuestro nivel alfa
es igual a 0.05, que lo tenemos por aquí. 0.05. De igual manera, en el análisis de varianza, en nivel alfa le voy a dar control E. Con el control E nos regresamos a la última acción y podemos ver aquí en las opciones uh, bueno, por default el análisis de varianza nos da un 95%. No tenemos la opción para modificar el nivel de confianza, el nivel alfa. Bueno, vamos a continuar con lo que está explicando. El tamaño del automóvil tiene un valor P de 0.06 y planteaba la hipótesis nula que las medias de los automóviles compactos, grandes y medianos serán iguales, y la hipótesis alterna que al menos una era diferente. El nivel alfa es de 0.05, que es el nivel que por default nos da el análisis de varianza. Con esto, como el valor de P no es menor a 0.05, es mayor, es un poquito mayor, es 0.06. Con esto no tenemos la evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales, ni tampoco podemos aceptar la hipótesis alternas de que las medias son diferentes, o al menos de una de ellas es diferente. En la gráfica que habíamos hecho de análisis de media, podemos ver que ninguna se salió de los límites de control que nos dio. Aquí el análisis de las medias. Y aquí en el análisis de las medias sí tenemos el nivel alfa, miren, de 0.05 mostrado, que es el nivel que nos da por default el análisis de varianza. Sin embargo, en el análisis de las medias, vamos a ver si lo podemos modificar para no quedarnos con esa duda. Aquí sí lo podemos modificar, el nivel alfa. Bueno, regresamos al estudio del análisis de varianza. Entonces, para el tamaño de automóvil, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales. Entonces, es posible de que las medias sean iguales, en este caso, no difieran significativamente. Bueno, por último vamos a ver la interacción del tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Tenemos un estadístico de Fisher de 0.34 muy bajo y un valor de P altísimo de 0.717. Recordemos también que el valor de P es el valor de probabilidad. ¿De qué manera lo podemos explicar el valor de P? Digamos que en el primer valor tenemos un 0.038 o un 3.8% que es menor al 5%, que se define como el nivel de significancia. Tenemos esta probabilidad de que las medias sean iguales. En el tamaño del automóvil, que es el segundo factor, tenemos una probabilidad del 6%, que está arriba del 5% que se toma por default como nivel de significancia o nivel alfa. Como está arriba de ese 5%, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, y tenemos un 6% de probabilidades de que las medias sean iguales. Por lo tanto, no es muy alto este 6%, pero está por arriba del 5% que se define por default. Y en la interacción, de igual manera, no tenemos la evidencia suficiente, es un valor altísimo, 0.71 es mucho más alto que 0.05, para rechazar la hipótesis nula de que la interacción tipo automóvil y tamaño de automóvil, de que con esa interacción vamos a tener medias iguales, o tenemos el 71.7% de probabilidades de que las medias sean iguales, tomando en cuenta la interacción tipo automóvil y tamaño de automóvil. Aquí tenemos otros valores como la desviación estándar total, que es de 4.64 de la población, o sea, de todas las muestras.
tenemos la R cuadrada y la R cuadrada ajustada. Recordemos que la R cuadrada es el coeficiente de determinación para decirnos qué porcentaje representa la variación explicada de los datos. En este caso, R cuadrada nos dio 52.54, pero el valor que debemos de tomar es R cuadrada ajustada. Entonces tenemos que un 32.77% de la variación se puede explicar debido a los dos factores y sobre todo al tipo de automóvil, que es el valor que tenemos significativo. Esto fue análisis de varianza de dos factores. No hemos terminado. Vámonos aquí otra vez a estadística. Nos vamos a ir a Nova y ahora vamos a seleccionar algunas herramientas complementarias para entender mejor el análisis de varianza. Vamos a seleccionar intervalo. Interval prop. Vamos a seleccionar. Podemos seleccionar este que está aquí. Vuelvo a repetir. Análisis de varianza. Interval prop. Con grupos. Para que nos muestre el grupo 1 y el grupo 2, las categorías que tienen. Tenemos una sola Y. ¿Qué significa la Y? Tenemos una sola variable de salida, que es la desaceleración medida en gramos del pecho. Seleccionamos aquí la de grupos, lo repito, análisis de varianza, interval prop, con grupos, con una sola Y, le damos un clic. En la variable de salida o la variable de respuesta tenemos la desaceleración del pecho y en las categorías seleccionamos los dos factores. Le damos OK. Y aquí tenemos de una manera visual los intervalos de confianza para las 6 medias que tenemos. Tenemos el tipo de automóvil extranjero. Tenemos con este tipo de automóvil extranjero tenemos 3 valores y tenemos este nivel intervalo de confianza que va desde 30 a ver, vamos a posicionarnos aquí con una media de 47, vamos más o menos de 31 hasta 62. Ese es el intervalo de confianza. 31.88 hasta 62.11. Con una media de 47, estimada de 47, tenemos 3 datos. Como podemos ver, pues intervalos muy grandes porque solamente tenemos 3 datos a un 95% del nivel de confianza. ¿Qué significa? Que si tomamos 100 muestras, 100 diferentes muestras, en el 95% de esas muestras, o sea, 95 de esas 100, su media va a estar dentro de este intervalo. ¿Por qué nos da tan amplio? Porque de igual manera tenemos 3 datos y esos 3 datos difieren. Si vemos los datos es extranjero compacto, vamos a ver los datos. Extranjero compacto difieren 43, 44. Estos dos datos no difieren mucho, pero tenemos 54. Bueno, siguiendo analizando aquí el intervalo de confianza, tenemos para el auto grande un intervalo de confianza desde 22 a 56 con una media estimada de 39.66. Para el auto extranjero mediano tenemos un intervalo de confianza de 35 a 56 y una media de 45. Para el auto compacto nacional, vamos a ver cómo están los datos. Compacto nacional, como podemos ver, 42, 43 y 44 datos están cerrados. Están cerrados, la media es 43 básicamente y la desviación estándar pues es 1. Vamos a ver qué nos dio el intervalo. Nos va a un intervalo mucho más cerrado. Aquí se puede ver visualmente. Tenemos un intervalo de 40 a 45 y una media de 43. Repito, si tomáramos 100 muestras, en este caso el 95% de esas muestras, o sea, 95 muestras de diferentes datos, ¿no? La media va a quedar en estos datos, tomando en cuenta estos 3 valores. De igual manera aquí tenemos el intervalo para los autos grandes de 29 a 42 y para los autos medianos nacionales de 26 a 49. Como podemos ver, los autos nacionales, los intervalos de confianza están más cerrados, puesto que su desviación estándar es menor. Ahora nos vamos a ir a estadística. Estamos usando herramientas del análisis de varianza para entenderla mejor. A Nova y nos vamos a ir al Main Effect Plot.
igual en la respuesta vamos a seleccionar desaceleración y en los factores seleccionamos los dos factores. Damos OK. Aquí tenemos la, el efecto. El efecto que tenemos de los dos factores y sus categorías. Como podemos ver, si seleccionamos el primer factor, que es el tipo de automóvil, que tiene dos categorías, extranjero y nacional, tiene una pendiente descendiente o negativa. Como podemos ver, la media en la desaceleración del pecho es mayor en los autos extranjeros que en el auto nacional. Aquí se ve claramente. Y el otro factor, tamaño de automóvil, tenemos tres tipos de tamaños: compacto, grande y mediano, y la mayor diferencia la tenemos entre el auto compacto y el auto grande. Podemos concluir que en los autos grandes y en los autos nacionales tenemos el menor impacto en la desaceleración del pecho. Y aquí tenemos el auto mediano, que está, digamos, en la media del auto compacto y el auto grande. Y en la práctica, si un automóvil chico compacto tiene un choque, pues las repercusiones son mucho mayores que si el auto fuese un auto grande, una camioneta. Bueno, vamos a ver la última herramienta complementaria en el análisis de varianza. Vamos a ver Interaction Plot, la interacción. Igual donde mismo, estadística, NOVA, interacción. Vamos a seleccionar desaceleración del pecho, medingamos, y en los factores seleccionamos los dos factores. Aquí tenemos opciones por si queremos renombrar los ejes. Vamos a darle OK. Esta gráfica es muy importante para determinar si existe interacción. Estadísticamente lo vimos aquí que no hay interacción, pero de igual manera visualmente pudiéramos observarlo. Cuando tenemos las líneas que son paralelas, o sea que van en la misma dirección, como podemos ver, de aquí del auto compacto, auto grande, es muy similar. Aquí en auto mediano difiere un poco. Sin embargo, difícilmente se van a cruzar estas dos líneas. Se podría decir que son paralelas. Cuando las líneas, aquí tenemos el primer factor delimitado en azul y rojo, que es el tipo de automóvil. Aquí tenemos la media de la desaceleración del pecho en el eje de la Y, y en el eje X tenemos el otro factor, que es el tamaño de automóvil, compacto, grande y mediano. Entonces tenemos la interacción de los dos factores. En el eje X tenemos el tamaño del automóvil, compacto, grande y mediano, y en el eje Y tenemos el resultado final, la variable de respuesta, la desaceleración del pecho, y el otro factor lo tenemos representado por estas dos líneas. Entonces, como estas dos líneas no son paralelas, podemos observar que eh, no hay interacción entre los automóviles extranjeros y nacionales. Y al no haber interacción, podemos determinar que un factor no influye sobre el otro factor. Podemos hacer la misma interacción intercambiando el orden de los factores. Vamos a darle control E, y aquí en los factores vamos a seleccionar primero el tamaño de automóvil y luego el tipo de automóvil. Y aquí tenemos otra perspectiva. Es válido hacerlo de las dos maneras para determinar la interacción que pudiese haber. Como podemos ver, en este caso, entre la línea roja, que es el auto grande, y la línea azul, que es el auto compacto, prácticamente son paralelas, no hay interacción alguna, no hay relación, hay una diferencia grande. Aquí tenemos volteados los factores. En el eje ya tenemos la misma escala, la media, que es la desaceleración en gramos, del pecho en gramos, media en gramos. Y aquí tenemos volteado los factores. Vamos a ver dónde tenemos la otra gráfica para que podamos ver las dos gráficas al mismo tiempo. Tenemos la desaceleración.
tenemos las dos gráficas, vamos a analizarlas al mismo tiempo. Básicamente son los mismos factores, pero están volteados. De un lado tenemos en el eje X el tamaño y del otro lado el tipo. Y aquí tenemos el tipo y acá tenemos el tamaño. Entonces, como podemos ver, en el tipo tenemos solamente dos líneas, extranjero y nacional. Como podemos ver, no hay interacción, no hay relación entre los dos factores. Y al no haber interacción, pues no hay relación alguna. Sin embargo, lo interesante al voltear los factores, al poner el tipo de automóvil extranjero nacional, que nada más son dos, y al poner el tamaño del automóvil, podemos ver que no hay interacción alguna entre el auto compacto y grande, que es la línea azul y la roja, puesto que son paralelas. Sin embargo, el auto mediano, como podemos ver, va a existir interacción. O sea, no hay una diferencia significativa tanto con los dos otros tipos de autos, tanto con el compacto y el grande. Si vemos el mediano, si la hacemos más positiva, va a llegar al punto que se va a cruzar con la línea roja del grande. Si nos vamos... Perdón. La pendiente que tiene la línea verde de los autos medianos es de igual manera, tomando en cuenta de extranjero a nacional, es una pendiente negativa. Los autos nacionales en general tienen menor el impacto de la desaceleración del pecho medio en gramos. Como podemos ver, no es totalmente paralela la línea de los autos medianos, tanto con los autos grandes como los autos compactos. Y los autos compactos y grandes, si comparamos solamente esas dos y quitamos la línea verde, podemos ver que son totalmente paralelos, por lo cual no hay ningún tipo de interacción. Bueno, ahora sí va a ser todo. Voy a postear este video en la página del Tecnológico, aquí, del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana. Y aquí les dejo un ejercicio muy parecido, prácticamente son los mismos factores, pero se está midiendo otra variable de salida. El análisis de varianza de dos factores, este es el ejercicio que tienen que resolver ustedes. Ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Entonces aquí ya tenemos la medición en la cabeza, no la desaceleración del pecho medio, digamos. Este ya es otra variable de salida. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C. Por sus siglas es Head Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón, que es el tipo de automóvil, extranjero y nacional, y un efecto del factor columna, que es el tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande, y utiliza un nivel de significancia de 0.05. Van a resolverlo ustedes. Básicamente es usar la misma configuración de los factores, solamente va a cambiar la variable de salida. Van a interpretar los datos y lo van a tener que resolver y me lo van a enviar. Bueno, de mi parte, ahora sí va a ser todo. Muchísimas gracias.